cuando usted es tocado por medio de una alabanza, cuando usted se envuelve en esa alabanza, estas son olas de alabanza, olas de la presencia de Dios que se quiere agarrar a alguien que se pueda meter. Porque Dios siempre está dispuesto, buscando una vacía donde derramar de su gracia. Yo quiero que busque, yo quiero que se acerque. Cuando dice la palabra acercado al trono de la gracia. Porque hay que ser agradecido de lo que Dios hace en nuestras vidas. Cada mañana te levantas, cada noche llegas, te acuestas y llegaste sano. Llegaste bendecido. Por eso hay que acercarse al trono de la gracia y darle gracias a Dios en todas las cosas. Porque Él es bueno. Yo como usted dijera a mí. Yo como usted dijera a mí. Así que hoy quiero entrar a la segunda parte de la serie que empecé el domingo pasado. Una serie que creo que tiene que ver un despertar en la iglesia. Tiene que haber un despertar aquellos que están conectados con nosotros. Tiene que haber un despertar en cada uno de las personas que es importante. Yo quiero entrar a la segunda parte restaurando mi intimidad en el temor de Dios. Hablar mi intimidad porque es algo personal, la salvación es personal. Y tu vida es personal cuando tú tienes intimidad con Dios. Ahora, ¿por qué intimidad? Porque si tenemos intimidad, entonces hay temor de Dios. Hay temor de Dios. Cuando no hay intimidad con Dios es porque usted no tiene temor de Dios. Cuando usted no cree en la visión que Dios ha puesto en esta casa, porque usted fue asignado, porque usted está aquí en esta casa ministerial. No para venir a limpiar las bancas ni para calentar, usted está aquí para trabajar en la visión que Dios ha puesto en esta casa ministerial. Diga conmigo, asignación. Esa es la asignación que Dios tiene. Yo hablaba el jueves para el domingo pasado, le decían que había que comerse la visión. Ahora, tú no puedes vivir la visión si no te la comes. Tú no te puedes comer un plato y saborearlo, ¿verdad? Hasta que tú no te comas el plato. Comerse la visión, y no sé cómo usted la ve, pero yo creo que la palabra más clara es comerse la visión. Comerse la visión. Y es vivirla. Cuando tú te la comas, tú la vives. Y si tú la vives, entonces tú vas a ser una persona ideal para hacer traspasarla a otro, para que otro la viva. El tener intimidad es algo importante en tu vida. No estoy hablando de intimidad de pareja, estoy hablando de intimidad con Dios. Porque los hijos de Dios, aquellos que fueron llamados, aquellos que fueron limpiados por la sangre de Jesucristo, tienen que tener el temor de Dios. ¿Por qué? Porque el domingo decía, no puede ser una cosa aquí y otra en el mundo. Aquí dice, gloria a Dios, aleluya, aquí brinca, te salta, pero en el mundo haces otra cosa. No puedes vivir en eso. El temor de Dios no es solamente cuando estamos en la iglesia, el temor de Dios es en cualquier parte, donde nos movamos, donde estemos, en el trabajo, en nuestra casa. Pero hoy quiero hablar algo importante. Hoy quiero seguir la secuencia de lo que estoy hablando. Hoy quiero restaurar la intimidad de la familia. Restaurar la intimidad de la familia. No hay familias aquí, se digo yo amén. Aquí tengo familia. Restaurar la intimidad de la familia. Es importante restaurar la intimidad de la familia. Porque se ha perdido esa intimidad entre la familia. Cuando no hay intimidad con Dios, no puede haber intimidad con la familia. Cada quien quiere hacer sus cosas, cada quien quiere andar. Se ha perdido ese amor. Y ese amor es importante, porque Dios puso un amor. Él dio la vida por nosotros y puso un amor en nuestras vidas. Ese amor tiene que ser el de la familia. Tú, para tener una familia, soñaste y pensaste y dijiste, cuando me caso tendré mis hijos, tendré mi familia y qué bueno ser papá. Hasta la palabra dice, bendito la mujer que abre vientre, ¿verdad? Bendito el varón que abre vientre. Entonces es porque es una bendición cuando tenemos hijos. Sí, amén. Cuando tenemos hijos es una bendición. Yo creo que las madres me apoyan. ¿Estoy hablando? Usted anima mucho a sus hijos, dígame. El padre lo que hace es trabajar. La mujer hace guiar, Aleluya. levantar. Creo es importante que la familia en una iglesia es la persona más importante para que un ministerio pueda funcionar. Un templo, un ministerio que no tenga familia no puede caminar. Puedo hablar de gente
hablar de personas, puedo hablar de hombres, de mujeres, de hijos. Eso es una familia. Entonces, si una familia está en el amor de Cristo, entonces puede entender que el amor de Cristo nos va a ayudar a caminar en la visión y en el plan que Dios tiene para nosotros. Amén. Amén. Por eso es importante. Así que vamos a la bendita palabra de Dios y vamos a estar en 1 Reyes 18:30. Vamos a estar en la bendita palabra de Dios y vamos a estar en 1 Reyes 18:30. Hemos estado ubicados porque quiero hablarles de algo muy importante. Aquí en 1 Reyes podemos ver cómo Elías juntó a la gente, juntó a la familia para hablarle de lo que era reparar el altar. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Creo que es oportuno hablar sobre este tema en particular. Hay 4 palabras claves que son arreglar, arruinado, restaurar y altar. Voy a volver a repetir. Aleluya. Hay 4 palabras claves: arreglar, arruinado, restaurar y el altar. Dios tiene un orden y tenemos que entender que Dios tiene un orden. Amén. Y el orden está formado por 4. Número 1 es Dios. El domingo le estuve hablando de lo que es la intimidad con Dios y hoy se lo vuelvo a repasar. Hay que tener intimidad con Dios. Lo segundo, el segundo orden de Dios es la familia. La familia es importante. El tercero es la iglesia. Cuarto es el trabajo. Bendito Dios por aquellos que trabajan en el orden de Dios. Amén. Pero hay unos que dicen primero el trabajo, segundo el trabajo, tercero el trabajo, cuarto el trabajo, quinto trabajo y sexto trabajo. No aparece Dios por ningún lado. Ni olvidé de Dios. Aquel que me dio la vida, aquel que mandó a su hijo a morir por nosotros. El orden es importante. No voy a hablar lo que es la iglesia, no voy a hablar lo que es el trabajo, voy a hablar de la familia. Una familia unida van a pasar muchas cosas. Una familia que camina en el propósito de Dios tiene un fin. ¿Y cuál es el fin? Servirle a Dios. Vivir la visión que Dios tiene para la familia. La familia es importante. Entonces, Dios tiene un orden. Si no hay una familia unida, no puede haber una iglesia. Por eso Dios pone en tercero la iglesia. Porque tiene que haber una familia. Por muchos años nos enseñaron que primero era Dios y segundo era la iglesia. Por muchos años nos enseñaron. Pero que bendito Dios por la revelación que Dios nos da. Porque la revelación nos enseña a saber que primero es Dios y segundo es la familia. Si no puedo tener una comunicación con mi familia, ¿cómo puedo gobernar la iglesia? Aleluya. Entonces, estar la familia unida es importante. Saber lo que es la familia delante de Dios es primero entender lo que es los altares. Primero en el texto habla arreglar. Arreglar es la idea de transformar, componer o ordenar algo. ¿Qué es lo que hace la familia? La familia tiene que tener un orden en su casa. Se tiene que ser transformada. ¿Qué es lo que hay que arreglar en la familia? En la familia se ha perdido la oración. En la familia se ha perdido comer juntos. En la familia se ha perdido tomar vacaciones juntos. En la familia se ha perdido leer la palabra. No hay tiempo. No hay tiempo porque el sistema del mundo se está tomando lo que le pertenece a la familia. Yo le digo a mi hijo: el día que te cases no te olvides de dónde saliste. Amén. ¿Entiendes? No te puedes olvidar de la familia. Mientras yo vivo, es vivir y darle gracias a Dios porque tengo a mis padres vivos. No los voy a disfrutar cuando estén muertos, es vivirlo y disfrutarlo mientras ellos estén vivos. Amén. Entonces es importante que tenemos que transformar algo que no está funcionando en la familia. Si no se está reuniendo la familia en orar, porque ya cada quien quiere orar en la silla, en la mesa, porque uno come en el televisor, el otro come en el cuarto, el otro come en la sala. Creo que le estoy hablando a alguien. Creo que le estoy hablando a alguien. ¿Verdad? Tráeme la comida para el cuarto, mamá, tráeme la comida para el televisor, o tráemela para el patio. Se ha perdido la unión. Ahora, ¿por qué yo le quiero hablar a la familia hoy? Porque Satanás lo que va a querer es destruir a la familia para no avanzar. Porque él sabe que el poder está en la familia. Una gente junta, cuando habla familia, habla de unidad. La familia habla es de unidad. Si la familia está junta, unida, no
el sacerdote pueda dar la herencia de todo lo que ha recibido del Padre, que es nuestro Dios. Amén, aleluya. Entonces, tráeme la comida, uno en la sala, el otro en el patio, y cuando se sientan juntos, ya cada quien de ellos, ya cada quien oró. Pero cuando oraste no te vi. No, sí, cuando llevaba el plato dije gracias por mi hija. Pero eso es lo que vas a dejar tú a tus hijos y a los hijos de tus hijos. No, la palabra dice, guía, llévalo, condúcelo, para cuando él esté grande, nunca se aparte del amor de Cristo. Entonces, tenemos que entender que es importante la familia. Porque cuando la familia restaura lo que se ha perdido, porque en la necesidad es que puedes ver la familia más junta. En la abundancia es que ves la familia más separada. Oh, santo Jesús. Dios no dijo estén juntos cuando puedan. Dios dijo mientras puedan, vivan en la familia, en el amor de Dios. Aleluya. Ruinado se refiere a algo que está débil, destruido. Hay cosas que en la familia están débiles. Ya no se hay respeto. Ya no hay respeto. Hay que arreglar cosas. Ya ni el good morning, ni buenas noches, ni buenos días, ni buenas tardes, ni Dios, nada de eso se perdió. Y yo he vivido, no tengo que ir a las casas de ustedes, yo he vivido, estoy en la puerta y me pasan un lado y ni siquiera me dicen buenos días. O buenas noches. ¿Me están entendiendo? Entonces, ni permiso. Usted no ha visto a los muchachos, ven acá, rápido, ven acá. Están hablando ustedes dos. Usted no ha visto a los muchachos. Papi, no hay respeto. No hay, pero entonces, yo le dije el domingo pasado, el problema no es el niño, el problema es los padres. Porque ¿saben por qué? ¿Qué? Si nosotros lo hemos educado, les voy a explicar. Sigan hablando. Aleluya. Y llegó el niño entero. Papi, mira qué tal. Y usted no dice nada. Ah, sí, está bien. Yo te voy a complacer. No corrija en el momento. No, déjalo para la noche, después hablamos. No. El problema es que corregirlo. Ya. Para un momentito. Siéntate. No me serviste como padre, no, mentira. Bueno. La educación de mi padre para mí. Mira lo que él hacía. Si yo llegaba, yo iba a llegar. Yo quiero que ustedes me tomen, de los que están conectados, quiero que me tomen. Que yo me iba acercando para meterme en la comparación. Mira lo que él hacía conmigo. Mira lo que él hacía conmigo. No, ¿qué hacía? Ya se lo olvidó. ¿Ya? Yo me acercaba y yo iba a hacer algo. Me miraba. Él no estuvo. Oye, no. Solamente con la mirada. ¿Por qué quiero hablar de la familia? Porque usted se saca los ojos y todavía no le paga. Usted se saca los ojos. Y todavía los muchachos no. Dice, el que ama al niño lo corrige y le da con la Ajá, con la baba. Ahora pasa esto. El que corrija al niño, el padre le da la vara al hijo para que el hijo le dé al padre. Eso es lo que está pasando. No podemos seguir viviendo esta familia. Tenemos que restaurar cosas que se están perdiendo. ¿Por qué? Porque como él me enseña a mí, yo no caigo bien a veces a la gente en la forma como yo crío a mis hijos. Pero yo puedo descansar y acostarme tranquilamente porque la crianza que me le di a mis hijos está bien. Amén. Está bien. Una vez me dijeron que sus hijos no tienen función y no van a tener mientras vivan conmigo, no van a tener. Ellos más adelante, cuando se casen, ellos se van a dar cuenta que valió la pena que mi papá me corrigiera. Amén. Eso ¿Por qué? Porque ellos les van a enseñar a sus hijos también que pueden
está. Amén, amén, amén. Beautiful, beautiful country. Hablamos de arreglado, hablamos de arreglado. La Biblia habla de restaurar. Restaurar significa recuperar lo que se había perdido, de lo que la herencia de nuestros padres nos enseñó a criar, se perdió y hay que recuperarla de nuevo.